Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Vamos a continuar con el curso de electronomática, pero antes de iniciar con el mismo, si son nuevos viendo este curso, les invito a visitar el primer video en donde explico paso a paso y de manera muy detallada el método que estamos utilizando. Bien, una vez explicado aquello, vamos a iniciar con este nuevo video que vendría a ser el número 8 de este curso, en el cual vamos a resolver la siguiente secuencia electronomática: A más, B más, C más, después de un tiempo, B menos, C menos y A menos. Vamos entonces a aplicar los pasos que se ha venido aprendiendo ya desde el video número 1. El primero es la agrupación. Recordemos cuál es la regla, que esta nos indicaba lo siguiente: podemos agrupar de diferentes formas siempre y cuando las agrupaciones que realicemos dentro de estas no se repita la misma letra. Vamos a ver cómo lo he realizado. En el grupo 1 yo lo he colocado A más y B más, en el grupo 2 C más, el tiempo y B menos, en el grupo 3 C menos y A menos. He generado por lo tanto 3 grupos y a cada uno de estos grupos le he ido asignando a una etapa. Al grupo 1 le asigné la etapa 1, al grupo 2 a la etapa 2 y al grupo 3 a la etapa 3. Si tuviéramos más agrupaciones, pues iríamos generando más etapas. Una vez que verificamos que está correctamente aplicado la regla de agrupación, pasamos a aplicar el segundo paso, que es obtener las ecuaciones aplicando la fórmula general. Para aquello voy a mostrar las ecuaciones que ya se han ido obteniendo y a explicar las mismas. Bien, tenemos por lo tanto las 3 etapas. Para la etapa 1, de acuerdo a la fórmula, nos indica que es igual a la etapa anterior por condición final de dicha etapa. La etapa anterior a la etapa 1, recordemos que siempre va a ser la última etapa. Y la condición final de esta etapa vemos que es A menos, por lo tanto colocamos la etapa 3 por A0. Colocamos 0 siempre que veamos un menos, y cuando veamos un más vamos a sustituirlo por un 1. Continuamos, más etapa actual, vemos que la etapa 1 por etapa siguiente negada, que va a ser la número 2, pero la vamos a negar. Ahora para la etapa 2 nos indica que es igual a la etapa anterior, que es la etapa 1 por condición final de esta etapa, que es B más. Colocamos por lo tanto etapa 1 por B1, más etapa actual, que es la etapa 2 por etapa siguiente negada. Para la etapa 3 va a ser igual a la etapa anterior por condición final de dicha etapa, que es B menos, por lo tanto esto va a ser igual a etapa 2 por B0, más etapa actual, que es la 3 por etapa siguiente negada. La que le sigue a la última etapa siempre va a ser la primera. Ahora pasamos a obtener las ecuaciones para las salidas. A más, verificamos en los grupos que hemos generado, se encuentra en el primer grupo y este pertenece a la etapa 1, por lo tanto a más le indicamos que se va a activar con la etapa 1. A menos, este se encuentra en el grupo 3, pero antes de que se dé el mismo se dio C menos, por lo tanto le vamos a indicar que A menos se va a activar con la etapa 3 y C0, o etapa 3 multiplicado por C0. B más se encuentra en el grupo 1, pero antes de que se dé B más se dio A más, por lo tanto B más se va a activar con la etapa 1 multiplicado por A1. B menos se encuentra en el grupo 2, que pertenece a la etapa 2, pero antes de que se dé B menos se dio el tiempo, por lo tanto B menos va a ser igual a etapa 2 por el tiempo. C más se encuentra en el grupo 2, que pertenece a la etapa 2, por lo tanto este se va a activar con la etapa 2. C menos se encuentra en el grupo 3, que pertenece a la etapa 3, por lo tanto este se va a activar con la etapa 3. Y el temporizador se encuentra en el grupo 2, que pertenece a la etapa 2, pero antes de que se dé el mismo se dio C más, por lo tanto le indicamos que el temporizador se va a activar con la etapa 2 y C1. De esta manera se ha concluido con la aplicación de los pasos que comprende este método, y lo que resta es pasar a representar estas ecuaciones que hemos obtenido en el entorno de FluidSync mediante el gráfico de circuito electronomático. Pasamos entonces a realizar lo mencionado. Bien, tenemos entonces en la parte de la izquierda el circuito parcialmente resuelto, ya lo vamos a explicar cómo se ha ido obteniendo, y en la parte de la derecha lo que se ha obtenido.
que son las ecuaciones. Bien, recordemos uno de los pasos que se explica en el primer video, es que todo aquello que se está multiplicando se lo va a representar en serie de esta manera, y todo aquello que se está sumando pues lo vamos a representar en paralelo, como se ha colocado aquí, y todo esto va a ser igual a una etapa, y esta etapa lo vamos a representar mediante un relé. Entonces vamos a ver cómo se ha desarrollado el circuito electronemático para la etapa 1 que tenemos aquí. Nos indica que es igual al pulsador por etapa 3 y por A0, por lo tanto colocamos pulsador por etapa 3 y por A0, más la multiplicación de etapa 1 por etapa 2 negada. Recordemos que la negación se representa con un contacto normalmente cerrado, y todo esto que está en paralelo se lo va a ser igual, mejor dicho, a la etapa 1, y esta etapa 1 se lo va a representar mediante relé y le asignamos la marca de etapa 1. De esta manera tenemos resuelto el circuito electronemático para la etapa 1. Pasamos a obtener para la etapa 2, nos indica que es igual a etapa 1 por B1 más la multiplicación de etapa 2 por etapa 3 negada. Y esto va a ser igual a la etapa 2. Pasamos a obtener para la etapa 3, nos indica que es igual a etapa 2 por B0 más la multiplicación de etapa 3 por etapa 1 negada. Y esto va a ser igual a la etapa 3. Pasamos a representar los circuitos para los pasos o salidas. Nos indica que A más se va a activar con la etapa 1. Colocamos entonces que A más se activa con la etapa 1, A menos con la multiplicación de etapa 3 por C0, B más con la multiplicación de etapa 1 por A1, B menos con la multiplicación de etapa 2 por el tiempo, C más con la etapa 2, C menos con la etapa 3, y el temporizador se va a activar con la etapa 2 multiplicado por C1. Bien, una vez que hemos concluido, hemos ya plasmado las ecuaciones que se han obtenido y el circuito electronemático. Recordemos cuál es el último paso o acción a realizar, es eliminar esta parte de aquí en el circuito. Todo esto se lo explica detalladamente en el primer video, y además en todos los videos anteriores a este se ha realizado lo mismo. Siempre vamos, una vez plasmado las ecuaciones, es omitir este paso, lo suprimimos, unimos esto, veamos. Bien, unimos y vamos a correr el programa. Ahora sí podemos pulsar. Antes de pulsar voy a explicar cómo es que va a funcionar. Tenemos aquí las etapas que hemos obtenido cuando se active la etapa 1. Cuando se active la etapa 1, pues este va a activar al contacto normalmente abierto asociado al mismo, haciendo que este se cierre. Al cerrar este pues va a permitir la acción de A más, y de igual manera la etapa 2 pues activará el contacto asociado al mismo, y este permitirá la acción que le sigue. En el caso del temporizador, al activarse este pues activará este contacto asociado al mismo. Bien, entonces vamos a dar en play, pulsamos, tenemos A más, B más, C más, pasa un tiempo, retorna B menos, luego C menos y luego A menos. Y es así como se ha concluido
con la elaboración de este circuito electroneumático temporizado aplicando el método que se ha explicado en el curso y más específicamente en el primer video. Como pueden ver, es un método muy fácil de comprender, utiliza únicamente dos pasos y algunas otras reglas que lo explico en el primer video, y si aprenden a dominarlo pues van a poder resolver cualquier circuito electroneumático de una manera muy fácil. Si este video ha sido de utilidad para ustedes, me pueden ayudar con una suscripción, un me gusta, un buen comentario, y nos veríamos en un próximo video.